Hola, este es el vídeo correspondiente al tema 4 de la asignatura de Fundamentos Nutricionales del Envejecimiento y la Longevidad. En este tema vamos a cambiar radicalmente el punto de vista, ya que vamos a hablar de los que se llaman aspectos distintivos del envejecimiento, que es una nueva reformulación mucho más moderna de las teorías que estudiamos en el tema anterior. Realmente no se le puede llamar teoría. Aquí se plantea una especie de lucha entre unas teorías y lo que se llama, lo que estudiamos en este tema, que son los aspectos distintivos del envejecimiento. Son cosas completamente distintas, ya que las teorías realmente hacen referencia a la causa primera, a la causa principal del proceso de envejecimiento, mientras que los aspectos realmente se pueden decir que son como las evidencias, los efectos que se observan del paso del tiempo del envejecimiento en el organismo. Por tanto, tanto efecto como causa no son iguales y por tanto ni aspecto ni teoría son cosas iguales. Entonces los aspectos distintivos del envejecimiento son 9, son clasificados en 9. Lo primero que se tiene que decir de ellos es que no son teorías, no intentan explicar el envejecimiento, como he dicho antes. La segunda cuestión, se puede decir que son evidencias o efectos del envejecimiento, es decir, son pruebas de que el envejecimiento está ocurriendo en un organismo. Para que un efecto o un fenómeno biológico observado en un organismo sea considerado como aspecto distintivo del envejecimiento, este efecto, esta evidencia o este aspecto deben aparecer durante el envejecimiento normal y biológico de un organismo, sin ningún tipo de manipulación e intervención. Otra característica es que cuando este efecto, este aspecto distintivo, se logra atenuar mediante algún tipo de intervención, la que sea, nutricional, fisiológica, farmacológica, cualquiera de ellas, se consigue que se lentezca el envejecimiento. Y por el contrario, cuando se hace todo lo contrario, cuando se acelera este proceso, este aspecto distintivo del envejecimiento, entonces conseguimos que se acelere o que se incremente el envejecimiento. Es muy importante determinar que estos 9 aspectos distintivos del envejecimiento son producto del consenso de los investigadores, de la última investigación realizada en los últimos 40 o 50 años, que han abandonado el concepto tradicional de teoría, pues este concepto es mucho más moderno y mucho más operativo desde el punto de vista de las intervenciones que se está realizando para intentar parar o de alguna forma retardar el envejecimiento. Eh, Existen 3 tipos de aspectos distintivos. Algunos aspectos son los aspectos, el primer aspecto son los aspectos primarios. Los aspectos primarios son los que causan realmente o causan los daños que se asocian al envejecimiento. Una segunda parte de aspectos son los llamados aspectos antagonísticos. Aquí esto es muy importante. Tiene cierta relación con las teorías antagonísticas, pero no son exactamente iguales. Lo que indican los aspectos antagonísticos es que una vez que se han producido la causa primera, el inicio del error o el inicio del daño, este daño se intenta eliminar o se intenta amortiguar por parte de una serie de mecanismos, nuevos aspectos, que en algunos casos pueden producir incluso resultados todavía peores de los esperados. Es decir, el remedio peor que la enfermedad. Y finalmente tenemos un tercer grupo de aspectos que son los llamados aspectos culpables o finalistas, que son realmente los que se muestran como tal y producen el envejecimiento y el daño hasta producir la muerte. Por tanto, dentro de los primarios tenemos la inestabilidad genómica, el acortamiento de telómeros, las modificaciones epigenéticas y las alteraciones de la proteostasis. En un segundo grupo de aspectos antagonísticos tenemos la alteración, la detección de nutrientes, la disfunción mitocondrial y la inducción de la senescencia celular. Y finalmente, dentro de los culpables o los desencadenantes finales, tenemos a las células madre, el agotamiento de las células madre y también la alteración de la comunicación intercelular. Vamos a ver cada uno de estos 3 grupos, estos 9 aspectos distribuidos en bloques de 3 en cada uno de los 3 siguientes temas, 4, 5 y 6. Entonces, en este tema vamos a tratar la epigenética, la inestabilidad genómica y los telómeros. El primero de ellos es la inestabilidad genómica. La inestabilidad genómica hace referencia simplemente al daño que se produce sobre el ADN. Este daño se puede producir por elementos exógenos, como son las radiaciones, todos los elementos exógenos, tanto físicos como las radiaciones, o químicos como los compuestos químicos, la contaminación, el humo del tabaco, ¿de acuerdo? Pero también esta inestabilidad genómica se puede producir debido
a una serie de daños endógenos producidos por nuestro propio metabolismo o por incluso por los mecanismos de defensa. ¿De acuerdo? Entonces, se produce una serie de reacciones, estas reacciones químicas producen radicales libres y estos radicales libres atacan el ADN y producen un daño. Este daño se manifiesta en forma de mutaciones, tanto en las células somáticas como en las células reproductivas. Las células reproductivas, pues el peligro es que se puede pasar la progenie, mientras que en el caso de las células somáticas, pues lo que pueden dar lugar son a malformaciones, cánceres, etc. En cualquier caso, se están produciendo continuamente este tipo de modificaciones y continuamente existen unos sistemas que intentan repararlo. Por tanto, aquí se trata de una situación de equilibrio entre un sistema que produce daño y otro sistema que intenta eliminarlo. Las mutaciones pues, pueden ser de varios tipos, génicas, genómicas o cromosómicas, dependiendo. Génicas alteran la secuencia del ADN, las cromosómicas alteran el número de cromosomas y las genómicas pueden alterar el número la cantidad de genoma disponible en la célula. Estas mutaciones además se pueden dar lugar en dos sitios distintos, en el ADN mitocondrial y en el ADN nuclear. Es distinto puesto que los daños son distintos en cada caso. Así, por ejemplo, en el ADN mitocondrial hay más daño que en el caso del ADN nuclear, y eso se debe a que básicamente a que el ADN mitocondrial está menos protegido que el ADN nuclear. Sin embargo, el ADN mitocondrial existen muchísimas copias, por tanto se protege con un proceso de heteroplasmia, mientras que el ADN nuclear pues realmente solo hay dos copias. La heteroplasmia lo que indica es el grado de penetrancia que tiene una mutación en el ADN mitocondrial. Como existen muchísimas copias, miles de copias, es necesario que la mutación esté presente en un número suficiente de copias del ADN mitocondrial para que realmente pueda ser efectiva. El segundo aspecto es lo que se llama el desgaste de los telómeros. Los telómeros son unas estructuras que aparecen en el extremo de los cromosomas lineales. Se caracterizan porque tienen una doble cadena y otra ya cadena simple. Están en los extremos y básicamente suponen un problema para la ADN polimerasa, ya que la ADN polimerasa es incapaz de replicar en los extremos. Entonces llega un momento en que ahí se para y por tanto no se replica. Eso significa que los telómeros, que están compuestos por una repetición de secuencias perfectamente estructuradas, llega un momento en que se van acortando hasta que finalmente desaparecen. Entonces este proceso es lo que algunos le ha llamado, esta estructura del telómero, y esto es lo que algunos han llamado a decir que este es el origen de lo que se llama el límite de Hayflick en las células que todavía mantienen su capacidad de división mitótica. ¿Vale? Es decir, se agota el telómero y como no se recupera, pues ahí la célula deja de dividirse para protegerse de problemas futuros en la estructura del ADN. Es cierto que las células somáticas no expresan la telomerasa. Es decir, no la expresan y por tanto llega un momento en que se para. Hay otras células que no lo hacen, sino que expresan una enzima que se llama telomerasa. Esto que veis aquí es la estructura típica de un telómero. Está compuesto de una cadena corta que se pliega formando un lazo con la cadena larga, que si os dais cuenta se produce una especie de lazo porque se introduce en el interior la cadena larga de la corta, y esto es lo que se llama un loop. Este es el loop del ADN de los telómeros. Estos telómeros además se adornan con una serie de proteínas protectoras, entre las cuales existen muchas, pero entre las más importantes es la telomerasa. La función que tiene la telomerasa básicamente es la protección de la replicación de los telómeros. ¿En qué sentido? En que la telomerasa lo que hace es copiar, tiene un mecanismo de copia del telómero, de forma que, aunque se acorte debido a una división celular, siempre la telomerasa vuelve otra vez a alargar, lo cual mantiene esta capacidad de crecimiento que hemos visto que desaparece en las células somáticas. Es muy importante saber que la activación de las telomerasas se produce en dos tipos de células, fundamentalmente. Una en las células tumorales, que mantienen activa la telomerasa y por eso siguen dividiéndose, o por lo menos por eso se explica que sigan dividiéndose, y también en las células madre, que también mantienen su capacidad de crecimiento. Y el tercer aspecto que vamos a ver en este tema es el de las alteraciones epigenéticas, extremadamente relacionadas con la nutrición. Lo más importante es que las alteraciones epigenéticas son modificaciones químicas, cambios químicos de la cromatina. Una marca epigenética es una alteración química de la cromatina. Cuidado, cromatina, que indica que cubre tanto al ADN como a las proteínas asociadas a la histona, al ADN, como a las proteínas que interaccionan con el ADN. Entonces, estos cambios químicos lo que producen es una alteración muy importante de la expresión génica.
Pero cuidado, producen una alteración de la expresión génica sin una modificación de la secuencia del ADN. Se modifica químicamente el ADN, pero no se modifica la secuencia. Es decir, la secuencia que se transfiere a los hijos es exactamente igual que la que había antes. ¿De acuerdo? Eso es muy importante entenderlo. Cambios químicos de la cromatina, pero sin alterar la secuencia de ADN. Lo más importante es que estos cambios de la cromatina afectan tanto al ADN como a la histona, como a la estructura de la cromatina. En el caso del ADN, la marca epigenética más importante es la metilación de la guanina, perdón, la metilación de la citosina. La marca epigenética más importante de la histona es también la metilación de la histona, en lisina, pero también las histonas se pueden acetilar, muy importante, se pueden fosforilar y también se pueden modificar con otras pequeñas moléculas. Y finalmente, también existen cambios en la propia estructura de la cromatina. Son cambios de la estructura tridimensional de la cromatina, que debido a la presencia de las otras marcas hacen que la cromatina sea más susceptible o menos de expresarse, de permitir la expresión, el acceso de la ARN polimerasa y por tanto de expresarse. Y finalmente, estos cambios, alteraciones epigenéticas, lo que inducen es un incremento de la estabilidad genómica y un incremento y una regulación fina y precisa del metabolismo celular. ¿Qué ocurre? Que durante el envejecimiento se pueden producir alteraciones de estas marcas epigenéticas. ¿Cómo funciona una marca epigenética? En un gen determinado, un gen X, en el caso de la metilación de citosina, un gen X está controlado por un promotor y este promotor tiene lo que se llama las islas CPG, que son islas ricas en citosina y guanina. Estas islas, cuando no están metiladas, pues permiten la expresión del gen. Al expresarse toca y el gen se expresa perfectamente. Sin embargo, cuando se pierde esta citosina, se metila, estos grupos metilos CH3 lo que hacen es que bloquean la expresión del gen y se produce un proceso de represión, es una especie de interruptor. Entonces, durante el envejecimiento, la demetilación induce la expresión de una serie de secuencias llamadas LTR, STR, SINE, LINE, que son en general pertenecen a la familia de los transposones, que son secuencias saltarinas en el genoma, que saltan de un sitio a otro, son ADN basura, que lo que puede inducir son mutaciones. Y además también se produce la metilación de genes de supervivencia, que ya no se expresa. Existe un segundo caso, que es la modificación de las histonas. Las histonas son proteínas básicas que se asocian, se reconocen al ADN por carga positiva, negativa, y de esa forma condensan el ADN e impiden su expresión. En presencia de algunas enzimas, por ejemplo, unas enzimas que lo que hacen es que introducen grupos acetilo, son enzimas acetilasas. Estas enzimas introducen grupos acetilo y entonces al introducir grupos acetilo se pierden las cargas positivas, se pierde la interacción del ADN con la proteína y se produce una modificación de la estructura, haciendo que este ADN sea más accesible a la ARN polimerasa, que permite la transcripción y por tanto permite la expresión. Es decir, en estas condiciones a la izquierda hay represión, mientras que a la derecha hay expresión o activación génica. En cuanto al envejecimiento, ¿en qué se traduce? Se traduce que durante el envejecimiento se produce la represión de genes de supervivencia y se produce la expresión aberrante de otros genes que no deberían expresarse en estos momentos.